Buenas tardes, hoy revisaremos el tema de vacunas. Según la Organización Mundial de la Salud, entendemos por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Hoy sabemos que no solo son importantes los anticuerpos, sino la presencia de linfocitos activos. Puede tratarse de una suspensión de microorganismos, por ejemplo, que estén muertos o que estén solamente atenuados, o algún producto o algún derivado de los microorganismos. La forma de administrar también va a variar dependiendo de la vacuna, pero la forma más común o habitual es mediante la inyección por vía parenteral, aunque algunos también pueden administrarse por vía oral o mediante vaporización nasal. Para poder diseñar una vacuna es importante tener conocimiento de la inmunología. Recordemos que dentro de lo que es la respuesta inmune del ser humano frente a un agente infeccioso o una vacuna, vamos a tener dos tipos de respuesta: la respuesta innata o natural y la respuesta adaptativa. En la respuesta natural o innata van a participar células como los macrófagos, las células dendríticas, las células natural killer y otras. Y en esta primera fase se va a reconocer a los microorganismos, pero específicamente un patrón que está asociado a esos microorganismos patógenos. Eso es lo que hemos conocido como los PAMP, son los patrones moleculares asociados a los patógenos. Y estos establecen, y hemos visto esto, una interacción con estos receptores en la superficie de estas células, interacción que permite la activación de estas células dendríticas, células macrofágicas, que van a, por un lado, estimular la producción de algún efecto, como por ejemplo la producción de citoquinas, o van a participar en la presentación de los antígenos a las células T, de manera que van a estimular esta respuesta adaptativa, que es la otra respuesta importante que se va a dar frente a estos agentes infecciosos. Las vacunas corresponden a un tipo de inmunidad adaptativa, artificial y activa. Este tipo de inmunidad se dice que es activa porque se introducen antígenos, que son las vacunas, en una forma de vacuna, y el cuerpo es estimulado y el cuerpo es el que induce a la formación de anticuerpos y linfocitos especializados, ¿cierto? El sistema inmune entonces es activo frente al agente infeccioso o al antígeno y reacciona para generar mecanismos de defensa en el ser humano. Es artificial porque se introduce a propósito una preparación que ha sido diseñada y aprobada después de seguir protocolos controlados, y es adaptativa porque va a generar una respuesta inmune que es específica y además va a generar una respuesta memoria, de manera que el individuo, cuando vuelve a entrar en contacto con el agente infeccioso, pueda reaccionar rápidamente y pueda defender al organismo del agente agresor. Las diferencias que podemos mencionar entonces sobresalientes entre lo que es la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. En la inmunidad activa va a suceder una reacción lenta por exposición a antígenos extraños, pero va a dar lugar a una protección o una defensa que es a largo plazo y además establece memoria inmunológica. Significa que el sistema inmune tiene células capaces de reconocer nuevamente al agente agresor y actuar en defensa del ser humano. Puede darse por infecciones naturales cuando uno se infecta con un microorganismo, o puede darse por vacunas, por la administración. Ya vamos a ver de los antígenos bajo diferentes formas. Cuando hablamos de inmunidad pasiva, nos referimos a que el individuo capta o recepciona los anticuerpos ya preformados. Por lo tanto, la acción de defensa va a ser rápida porque ya hay anticuerpos listos. La protección, sin embargo, va a ser más corta
porque tiene una vida media de 3 semanas más o menos, y ejemplos tenemos durante la lactancia, por ejemplo, el paso de la inmunoglobulina A través de la leche materna, o el paso de la inmunoglobulina G a través de la placenta, o la presencia de antitoxinas o anticuerpos monoclonales que se inyecta directamente para evitar el desarrollo de una enfermedad. Entonces, en la inmunidad pasiva se introducen inmunoglobulinas séricas específicas o anticuerpos monoclonales. Estas inmunoglobulinas van a ser obtenidas a partir de otros seres humanos o a partir de animales de experimentación, ¿ya? En la inmunidad activa podemos describir a las vacunas. Las vacunas que pueden ser microorganismos enteros o fracciones de los microorganismos. Pueden estar inactivados estos o pueden incluso ser microorganismos vivos, pero que no sean patógenos, que hayan perdido la virulencia para el ser humano. Y hoy en día tenemos estas que están muy de moda, digamos, entre comillas, están siendo probadas en realidad en grandes poblaciones, que son las vacunas hechas en base al material genético de los microorganismos de los que queremos proteger al ser humano. Ejemplos de antisueros para inmunización pasiva tenemos acá. Hay para hepatitis A, hepatitis B, sarampión, rabia, varicela zoster, citomegalovirus. Para tétanos, por ejemplo, tenemos de 2 orígenes, botulismo, difteria y otros. Si revisamos un poco la historia de la vacunación, en 1717, Lady Mary Montagu describió una práctica que había observado en sus viajes a Turquía. Ella describía cómo algunas personas inoculaban costras variólicas procedentes de personas que padecían la viruela. A este procedimiento le llamaron variolización y encontraron que luego de aplicar estas costras, esa persona sufría una enfermedad leve y corta, como de 1 semana, pero esto le daba protección frente a la viruela. Años más tarde, el médico británico Edward Jenner inventó la primera vacuna contra la viruela. Él encontró que se podía realizar una inmunización con la linfa de viruela vacuna. Y en ese momento lo que inducía logró hacer un experimento que inducía una respuesta inmune frente a la viruela, de manera que inauguró lo que es la era de la vacunación. Se utilizaba el virus de la viruela bovina en todo el mundo, empezaron a utilizarla en todo el mundo y de esta manera prevenían la viruela. Pasteur, en honor a este trabajo, acuñó el término de vacunación, que vendría del latín vacea, que significa vaca. Sin embargo, para muchos autores, el término vacuno también deriva del virus de la vaccinia, que fue el poxvirus empleado para la inmunización de la viruela. Los programas de vacunación son muy importantes para controlar las enfermedades transmisibles, especialmente las de origen viral. Para controlar la enfermedad no necesariamente se requiere que una sola persona o pocas personas sean inmunes a ellas. Lo importante es que la mayor parte de la población sea inmune. Este fenómeno se denomina inmunidad colectiva de grupo o rebaño. Y pueden darse brotes, sí, pero se van a limitar a casos esporádicos, de manera que no va a haber suficientes individuos que sean susceptibles que permitan que el microorganismo, por ejemplo el virus, salte y se disemine y por lo tanto cause epidemias. Los programas de vacunación han permitido, y eso ha mostrado la historia, ¿no? Han permitido la protección de grupos contra los síntomas. Eso se ha visto en las vacunas como la triple, difteria, tétanos y la tosferina. Han permitido la protección y control de la diseminación de las enfermedades, ejemplo, sarampión, rubéola, parotiditis, y han logrado la eliminación de algunas enfermedades como por ejemplo la viruela o incluso la poliomielitis en algunas regiones del mundo. Con la vacunación, lo que se pretende es que el ser humano se prepare, o sea, un sistema inmunológico
tenga un primer contacto con esos antígenos, genere una respuesta inmunológica y además una memoria a largo plazo. Por ejemplo, si tenemos la inyección de un antígeno y hacemos la evaluación a lo largo del tiempo, vamos a ver que se genera una respuesta primaria con un título determinado de anticuerpos y células memoria. Pero más tarde, cuando estos receptores, cuando este individuo se encuentra frente al mismo agente infeccioso, va a haber ya células memoria que son estimuladas y van a producir una respuesta inmunitaria secundaria que va a ser mucho más rápida que la primera y mucho más intensa. Y esto va a permitir la protección del individuo. Se han diseñado diferentes tipos de vacunas. La eficacia, la utilidad también es variable. Todo depende del microorganismo, de las características, de su patogenia, de sus procesos de replicación en el ser humano, etc. Entre las vacunas podemos diferenciar dos grandes grupos. Aquellas vacunas que sí se van a replicar, pero con un margen de seguridad en el ser humano, y aquellas que no se replican. Entre las que se replican van a ver cómo hay vectores que se replican y que van a llevar los antígenos del microorganismo frente al que queremos una protección. Existen otras como las vacunas vivas atenuadas, las vacunas contra la viruela, la de Jenner, por ejemplo, o otros virus que son atenuados y que son vivos, que se multiplican. Entre los que no se replican vamos a diferenciar los vectores virales pero que no tienen esa capacidad, los virus o microorganismos que son completamente inactivados, las partículas tipo virus, las subunidades y hoy en día lo que está siendo aplicado, lo que les decía, a grandes poblaciones son las vacunas de ácidos nucleicos. Pasemos a ver los tipos de vacunas. Hay vacunas que están elaboradas con microorganismos vivos. El principal objetivo de estas es lograr un cuadro clínico o lograr una infección muy similar a la natural. Para obtener este tipo de vacunas se requiere la selección de microbios que han perdido la capacidad patógena o que tienen una capacidad de provocar la enfermedad muy limitada, ¿ya? Son microbios avirulentos o atenuados. Para lograr esto, los microorganismos se someten a una serie de procesos, como por ejemplo el cultivo extenso, o sea, hacer cultivos sucesivos en los sustratos que requieren para su multiplicación. En el caso de los virus, por ejemplo, se pueden atenuar cultivándolos en huevos embrionados o en medios de cultivo celulares y sometiéndolos a determinadas condiciones, como una temperatura baja, de manera que se ejerce una presión selectiva y estas condiciones permiten la separación o el aislamiento de cepas o virus que son mutantes. Primero, que sean menos virulentas, porque si se han sido seleccionadas a bajas temperaturas van a crecer mal a temperatura corporal a los 37 grados centígrados. Mutantes que no se repliquen bien en ninguna de las células humanas, a esto se llaman mutantes de tipo de hospedador, no tengan la capacidad de evadir la respuesta inmune, o sea, no pueden escaparse del control inmunitario, y cepas que puedan replicarse en un lugar benigno pero no se diseminen, no se unan y tampoco se repliquen en el tejido diana al que afectan de forma característica en la enfermedad que provocan. Por ejemplo, la vacuna contra la poliomielitis puede administrarse por vía oral. Estos virus pueden multiplicarse en el tracto digestivo, pero no van a llegar a las neuronas, que es el punto blanco, o el sistema nervioso, ¿no? Que es el punto blanco donde pueden replicarse y pueden producir la enfermedad como tal. Como son microorganismos vivos y se reproducen, estas pueden hacerlo dentro de la célula, especialmente los virus, y pueden inducir los dos tipos de inmunidad, la celular y la humoral. Generalmente la dosis es única, no requieren refuerzo y la inmunidad que ocasionan es permanente y con una eficacia a largo plazo. Una de las ventajas es que como se multiplica y está imitando una infección natural, puede producir o inducir la producción de inmunoglobulina A, que es un mecanismo de protección a nivel de las mucosas.
El inconveniente o los inconvenientes de estas vacunas es, primero, como son cepas o son células, microorganismos vivos, hay un riesgo de la reversión de la virulencia, ¿ya? Si bien este inconveniente suele ser bajo en la mayoría de las vacunas, el riesgo existe. Por lo tanto, no es adecuada para la administración en inmunodeprimidos y además que requiere condiciones de conservación estrictas. Ejemplos, entre las vacunas bacterianas está la BCG contra la tuberculosis, la vacuna contra fiebre tifoidea, contra la tularemia. Y entre las víricas tenemos esta, poliomielitis, la SRP, varicela zoster, adenovirus y fiebre amarilla. Ya vimos ejemplos de vacunas vivas atenuadas hay frente a bacterias, frente a virus. Por ejemplo, la vacuna contra la tuberculosis está elaborada con una cepa de Mycobacterium bovis que logra ser atenuada gracias a siembras sucesivas en un medio específico. En el caso de Salmonella se utilizan estrategias de mutagénesis químico y para los virus en general es el pases sucesivos y el cultivo en diferentes células que se sirven como medio de cultivo, como riñón de mono, hembras embrionarias humanas, de hígado humano, embrión de pollo, etc. Lo que se pretende con este método de atenuación es lograr un microorganismo que esté vivo, pero que tenga una capacidad de provocar la enfermedad muy baja, muy limitada. Esas son las cepas avirulentas o atenuadas. En cuanto a las vacunas con microorganismos inactivados, estos microorganismos pueden inactivarse, en otras palabras, pueden matarse con agentes físicos, como por ejemplo la radiación o el calor, o agentes químicos, muy empleado el formol o el fenol. Las ventajas que tiene es que son vacunas mucho más seguras porque no emplean organismos vivos. Por eso mismo se evita el riesgo de la reversión. Estas cepas con estas cepas o con estos microorganismos no tenemos el riesgo de que revierta el proceso patogénico y produzca enfermedad en lugar de que sea más un mecanismo de inducción de respuesta inmune. Son más estables, son más seguras, es más fácil la conservación de las mismas y tiene una buena inducción de respuesta tumoral, o sea, se activan linfocitos de helper 2 y hay buena generación de anticuerpos. Pero tiene sus inconvenientes, ¿no? La inmunidad es mucho más corta, no dura toda la vida. A diferencia de las atenuadas, se requiere usualmente dosis de refuerzo, por lo tanto necesitamos la administración repetida de la vacuna. No simula una infección natural porque no hay proceso de replicación y la respuesta es, si bien es una ventaja de que genere respuesta o induzca respuesta tumoral, es una desventaja de que solo sea esta y que la capacidad de inducir la inmunidad celular sea muy baja, es menos eficaz. Lo otro, y que también la diferencia, que sería un inconveniente comparada con las anteriores vacunas, es que no hay una respuesta local de tipo de inmunoglobulina A, que es muy importante a nivel de las mucosas. Y finalmente, que puede requerir adyuvantes. Y estos adyuvantes van a ser compuestos que aumentan la capacidad de captación y estimulación de las células dendríticas y de los macrófagos. Ahora, estos microorganismos, como les decía, pueden ser completos, la bacteria o el virus completo pero que esté inactivado, o pueden ser parte de los microorganismos. Ejemplo, toxoides, o sea, la toxina que generan algunas bacterias que se las puede inactivar y se utiliza como inmunogénica. O pueden ser antígenos purificados, que se ha encontrado que son importantes determinantes antigénicos que van a inducir una respuesta protectora. Tenemos antígenos purificados, como por ejemplo la cápsula o las proteínas que son seleccionadas por la capacidad inmunogénica que tengan. En este grupo tenemos también vacunas bacterianas. No son muy frecuentes en nuestro medio, pero existen, ya contra Vibrio cholera, Bacillus anthracis, Yersinia pestis, entre otras. O también hay vacunas víricas, ejemplo, la vacuna de polio inactivada. Y hemos mencionado a una vacuna contra la poliomielitis, que es un virus vivo atenuado, pero también existe la forma inactiva, ¿ya? Existe también la forma inactiva del virus de la gripe o del virus de la rabia.
Aquí podemos observar métodos de inactivación varían, todo depende del microbio con el que estemos tratando. Hay, por ejemplo, el tratamiento con sustancias químicas, como hemos dicho, importante, el formaldehído, o puede haber un calentamiento y además la administración o el empleo de sustancias químicas. En este caso, lo que interesa del microorganismo es la conservación de los epitopos, conservación de los determinantes antigénicos que son los que van a inducir la respuesta inmune. Actualmente disponemos de las siguientes vacunas vivas y vacunas muertas, virus y bacterias. Fíjense que la lista es bastante grande en el caso de las vivas con virus, fiebre amarilla, parotiditis, la vacuna de Sabin contra la poliomielitis, rubeola, rotavirus, sarampión, varicela, viruela, bueno, el zóster es varicela zóster, ¿no? Y tenemos entre las bacterias la BCG para tuberculosis, lo que ya habíamos mencionado, fiebre tifoidea oral. Vacunas muertas, tenemos virus y también tenemos bacterias. Aquí podemos diferenciar lo que habíamos mencionado, la vacuna contra el virus de la poliomielitis inyectable. Contra lo mismo, pero vacuna viva o vacuna muerta. Tenemos también el virus de la rabia, lo mismo, puede ser una vacuna muerta, papilomavirus humano, la gripe, entre otras. Y de bacterias tenemos una lista mucho más grande. Las vacunas contra el tétanos, la peste, neumococo, meningococo, hemófilus influenza tipo B, difteria, cólera, carbunco y otros. Si hacemos una comparación de las propiedades de ambos tipos de microorganismos, que son los tipos de vacuna con los que mayor experiencia se tiene, de los que mayor experiencia se tiene, de los que se conoce más, que ya se ha aplicado a grandes poblaciones durante mucho tiempo. La vía de administración, cuando se trata de organismos vivos, puede ser una forma de administración natural, por ejemplo, a través de la administración por vía oral, o puede ser por inyección. En cambio, los inactivados básicamente es a través de inyecciones. La dosis en vivos tiene que ser baja, para los inactivados tiene que ser alta. Ya habíamos mencionado, si son vivos, como nos da una inmunidad mucho más duradera, generalmente es una sola dosis. Y en el caso de los inactivados necesitamos el reforzamiento. Necesitamos adyuvantes. En el caso de los microorganismos inactivados, la duración es más corta en inactivados versus la prolongada. Lo que ya habíamos mencionado, el tipo de inmunoglobulina A es una ventaja de utilizar microorganismos vivos. La respuesta celular, mucho más importante en el caso de microorganismos vivos y mala en los inactivados. En cambio, la humoral es importante en microorganismos inactivados. El potencial de estabilidad sí lo tiene, pero los inactivados son más estables. Las condiciones de mantenimiento son menos rigurosas. Los efectos adversos pueden dar síntomas leves, ocasionales, y va a variar dependiendo del tipo de vacuna que se trate. Y en los inactivados ocasionalmente un dolor de brazo. La reversión a la virulencia es posible con los microorganismos bajos, aunque es muy infrecuente, es muy raro, pero existe la posibilidad. Aspecto que está prácticamente nulo en el caso de microorganismos inactivados, ¿no? Nunca va a haber una reversión a la virulencia. Ahora, ¿qué pasa con las vacunas que son solamente una subunidad, o sea, una parte del microorganismo, del microbio? Estas partes pueden ser fragmentos. Generalmente se escoge los determinantes o los fragmentos antigénicos, o sea, los que mejor respuesta induzcan y el que generen una mejor defensa en el ser humano. Se utilizan solamente fragmentos antigénicos y bien seleccionados, y se lo hace de diferente forma. Hay algunas subunidades, como por ejemplo proteínas, que pueden ser obtenidas en otros microorganismos, y eso se hace mediante modificación o mediante la aplicación de técnicas genéticas. Entonces se programa para que un microorganismo capte el material genético que codifica estos fragmentos antigénicos y los pueda elaborar, los pueda producir. A eso se llaman vacunas recombinantes. Ahora, es posible también el desarrollo de partículas que son similares a los virus. Ya se conocen con los virus-like particles, o sea, una partícula tipo virus
que se asemejan a los virus intactos, tiene la estructura proteica que induce la respuesta inmune, pero no tiene material genético. Un ejemplo de esto lo tienen vacunas contra el virus de la hepatitis B o contra el papilomavirus humano. Se pueden tomar las toxinas producidas por microorganismos como las bacterias y se las inactiva. Entonces esto se conoce como toxoides, ¿ya? Y ejemplo tenemos el toxoide contra el tétanos, contra la difteria, y en estos casos sí requieren varias dosis y refuerzos. Ahora, hay algunas otras vacunas que no se elaboran con las fracciones proteicas, sino con otras estructuras como la cápsula. Ejemplo, la vacuna antineumocócica contra el neumococo, la vacuna contra el meningococo. Pero estos polisacáridos usualmente son menos inmunogénicos o son poco inmunogénicos si lo comparamos con las estructuras proteicas. Usualmente no desencadenan solitos la respuesta inmune, que la respuesta inmune inductora de la adaptativa, o sea, difícilmente va a haber una activación de los linfocitos T y pueden inducir inmunoglobulina M, pero no hay la generación de memoria. Por lo tanto, cuando se quiere hacer una vacuna a partir de polisacáridos capsulares, se tiene que diseñar vacunas que estén ligadas, o sea, que tenga este determinante antigénico, pero que esté ligada o acoplada a una proteína transportadora. Esta lo que hace es reforzar la inmunogenicidad de los polisacáridos y por lo tanto lo va a convertir en un antígeno dependiente de linfocitos T. Los polisacáridos se han combinado con proteínas transportadoras como los toxoides, el diftérico, el tetánico, y un ejemplo lo tenemos con la vacuna contra Haemophilus influenza tipo B. Entonces, si tenemos el polisacárido capsular solito, no va a permitir la presentación de los antígenos a los linfocitos T y la ampliación o amplificación de la respuesta inmune. Si este se une a un toxoide, por ejemplo, como proteína transportadora, esto va a facilitar este proceso, que el linfocito B primero capta este elemento o este determinante como extraño, va a generar por un lado va a convertirse en célula plasmática y generar anticuerpos anticapsulares, pero por otro lado tiene la capacidad de procesar el antígeno y a través de la interacción del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y los receptores específicos CD4 en el caso de los linfocitos, van a estimular a estos, o sea, le van a presentar los antígenos, estos van a activarse, van a producir las citoquinas y vamos a tener una respuesta inmune dependiente de linfocitos T. Otras vacunas están constituidas de antígenos purificados. En este caso se observan las bacterias, se hacen estudios de las bacterias y de los virus y se identifican los componentes más importantes con capacidad inmunogénica. Entonces lo que se hace es seleccionar solo una parte, por ejemplo, estructuras de las superficies o estructuras proteicas en el caso de los virus de la cápside, en el caso de las bacterias, alguna proteína que se haya demostrado que tenga capacidad inmunogénica, se purifica esa proteína y es la que sirve de base para la producción de la vacuna. Estas proteínas pueden ser utilizadas solas o unidas o pueden estar unidas también a proteínas transportadoras. ¿Qué es lo importante? Que estos antígenos tienen epitopos específicos que permiten o inducen la generación de anticuerpos neutralizantes, pero además deben tener secuencias que se unan al complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea de tipo 1 y 2, de las células presentadoras de antígeno, lo que va a permitir la estimulación de los linfocitos T. Las vacunas recombinantes, ¿en qué consisten? En la síntesis o en la producción de una proteína inmunogénica a partir de un vector de expresión. ¿Qué es lo que se hace? Primero se identifica cuál sería el determinante antigénico inmunogénico, o sea, cuál es la parte del microorganismo virulento que va a producir o va a inducir una respuesta inmune que sea protectora.
Una vez que se ha identificado esa molécula, se va a establecer se va a identificar a su vez el gen que codifica el mismo. Se va a sacar el gen, se va a insertar en estos vectores como es un plásmido, por ejemplo, y este vector se va a inocular en un nuevo microorganismo que se denomina vector. Va a haber un proceso de transformación. Este microorganismo se hace multiplicar, o sea, se replica, se cultiva, y esto al multiplicarse va a producir la proteína antigénica. Luego la proteína se saca, se purifica y es la base para la generación de la vacuna. Las vacunas de virus híbrido. Para esto se requieren algunos microorganismos que son no patógenos, pero que pueden servir de portadores de antígenos, de protectores frente a ciertas enfermedades. ¿Qué es lo que se hace? Se selecciona un virus que sea un vector para las vacunas. Un ejemplo de esto tenemos el virus vacunal. Se ha ido utilizando para la erradicación de la viruela, por ejemplo. Entonces, ¿qué característica tiene que tener este virus? Tiene que ser un virus conocido, que no sea patógeno, o sea, que no cause enfermedad en el ser humano, que tenga un genoma definido, secuenciado, y que permita albergar genes que sean extraños y que los incorpore y luego puede expresarlos. Entonces, estos virus vectores están siendo utilizados para muchas vacunas, pero la que tenemos que remarcar es la vacuna contra el coronavirus. Muchas de las que se están administrando están hechas en base a un adenovirus que está atenuado y que lleva incorporado los genes que codifican proteínas inmunogénicas que van a permitir desencadenar una respuesta inmune protectora. Las otras vacunas que hemos mencionado son las que están constituidas directamente por los ácidos nucleicos. Originalmente se diseñaron las vacunas de ADN. Para esto, lo que se hace es identificar los determinantes antigénicos capaces de inducir una respuesta protectora frente a un microorganismo para prevenir una enfermedad. Una vez identificado, vamos a tener se va a lo que es la secuencia genética que codifica ese determinante antigénico, y ese gen va a ser insertado en transportadores como plásmidos. Entonces se inserta en el plásmido y los plásmidos son los que se inyectan directamente con agujas de manera convencional por un método, o con las agujas convencionales, por un método que se conoce como el bombardeo genético, que transporta la vacuna a muchos de los núcleos de las células, por ejemplo, de la piel o del músculo. Los antígenos proteicos finalmente van a ser transportados a la médula ósea roja y van a estimular la respuesta inmune tanto humoral como celular. Se ha encontrado que este modelo no es muy aplicado o no se puede aplicar a las vacunas en las que se pretende lograr una respuesta inmune frente al polisacárido de la cápsula de las bacterias. Actualmente sí hay vacunas, sí ya se habían encontrado y se estaban empleando vacunas para animales, pero con todo esto de la pandemia ha sido aprobado y se están aplicando vacunas de tipo ARN para prevenir el COVID-19 en seres humanos. Todas las vacunas tienen una composición definida. Pueden estar compuestas por los antígenos, ya sea solo estos o con proteínas transportadoras. Muchas de ellas necesitan adyuvantes para mejorar la capacidad inmunogénica, presentan conservantes y excipientes. La ficha técnica de las vacunas tiene una descripción de todas las sustancias contenidas en el preparado y es importante revisar las mismas, especialmente en pacientes que tienen hipersensibilidad o alergia. En muchos de los casos está contraindicada la administración de las vacunas, no precisamente por la composición antigénica, sino por el resto de los componentes o los elementos que se encuentran en las mismas. Como ejemplo de los conservantes tenemos el tiomersal, que es un compuesto mercurial. Nos permite la conservación de las vacunas. Se ha visto que es muy importante o es útil en viales multidosis y ha sido muy difícil sustituirla en estos casos, pero algunas personas han relacionado estos conservantes con patologías como el autismo.
Sin embargo, no hay evidencia científica que haya demostrado una relación directa del autismo con estas alteraciones en el desarrollo neurológico en los niños. Desde 1999 esto ha sido objeto de estudio, pero no hay algo definitivo. Para conservar las vacunas se pueden emplear diferentes estrategias. La temperatura va a depender de la composición entera de la vacuna. Muchas se conservan a una temperatura entre 2 a 8 grados centígrados. Cuando hablamos ya de vacunas atenuadas, especialmente las víricas, como por ejemplo la triple viral, tenemos que considerar que estas son más sensibles al aumento de temperatura, por lo tanto hay que ser rigurosos en el mantenimiento. Hay algunas que no se pueden congelar porque tienen, por ejemplo, sales de aluminio como adyuvante y está contraindicado ese procedimiento. En todos los casos siempre es importante consultar la tabla de datos de la termoestabilidad de las diferentes vacunas. Es importante mencionar los adyuvantes. Se conoce como adyuvante a cualquier sustancia que se añade a la vacuna para poder potenciar o dirigir la respuesta inmunológica frente al antígeno. Habitualmente estos adyuvantes, además de actuar como estimulantes inmunitarios directos, van a presentar otras acciones que indirectamente también refuerzan o potencian esa respuesta inmunitaria. Son varios los adyuvantes que se utilizan. Por ejemplo, tenemos el alumbre, que ha sido aprobado en Estados Unidos. En Europa también se utiliza la MF59, que es una emulsión oleacuosa, y con el objetivo es ese, ¿no es cierto?, potenciar la acción de las vacunas. Se han hecho muchos ensayos sobre los adyuvantes y se ha demostrado que una vacuna con adyuvante actúa de forma diferente a las que no tienen el adyuvante. Entonces, si una vacuna no tiene estos adyuvantes, pueden estimular la respuesta inmune, dando lugar a una respuesta tumoral o celular, pero en menor grado en comparación a las que tienen estos productos. Entonces, cuando sucede esto, si se fijan, la respuesta está amplificada. Hay mayor acción de estas células intermediarias, células presentadoras de antígeno, mayor activación de linfocitos T, memoria, y mayor producción también de anticuerpos. En resumen, lo que hacen los adyuvantes es promover la captación y estimulación de las células dendríticas y de los macrófagos. Pueden estimular también a los receptores tipo TOL, y los receptores, si recuerdan, son los que se unen a los pumps de los patógenos. Pueden activar los inflasomas en las células presentadoras de antígeno, lo que a su vez va a determinar también mayor producción de interleuquinas y por lo tanto va a amplificar la respuesta inmune. Acá tenemos ejemplos de adyuvantes, sales minerales, virosomas, las emulsiones que hemos mencionado o combinaciones. Estos son los laboratorios que utilizan los adyuvantes y estos son ejemplos de las vacunas que utilizan las mismas. Las vacunas no solamente se utilizan en pediatría para prevenir enfermedades ya conocidas. También hay vacunas para los viajeros, por ejemplo, la anticolérica, antitifoidea, antiencefalitis japonesa, antiencefalitis por garrapatas o contra la fiebre amarilla. Estas son vacunas que se recomiendan dependiendo de las zonas a las que van a viajar las personas, porque hay, por datos epidemiológicos, determinadas zonas de riesgo. Las vacunas recomendadas, tenemos aquí otra lista recomendados para los viajeros. Tenemos, por ejemplo, difteria, tétanos, pertussis, hepatitis B, hemófilos influenza, poliomielitis, varicela. Cuando hay un riesgo de exposición, se hace una vacunación selectiva y vamos a tener otra serie de enfermedades que se pretenden prevenir, ya sea bacterianas, de origen bacteriano o viral. Algunos países incluso recomiendan, o en otras palabras, obligan a que los viajeros se vacunen antes de entrar a determinadas zonas geográficas. Un ejemplo lo tenemos con la fiebre amarilla. Si uno quiere viajar a algunos países, un requisito es tener la vacunación contra esta enfermedad.
Ahora, ¿cuáles son las vías de administración? Depende de la vacuna que se quiera administrar. Puede ser por vía intramuscular, por vía subcutánea, oral o intradérmica. Intramuscular, generalmente cuando se trata de vacunas hechas con microbios muertos. Subcutánea, con vacunas de microbios vivos. Ejemplo, la varicela. En la oral podemos describir a las vacunas contra rotavirus, fiebre amarilla, cólera y una de las vacunas contra la poliomielitis. Intradérmica, la BCG. También hay una recomendación para el lado en el que hay que hacer la inyección, izquierdo a derecha. Por ejemplo, a la derecha BCG, a la izquierda la triple viral. Y la administración puede ser en diferentes músculos dependiendo de la edad del paciente. La administración en pediatría, si el niño todavía no camina, se va a hacer una inyección en el músculo del muslo, ¿ya? Específicamente en el vasto externo. Si ya camina, se recomienda la inyección en el hombro, en el músculo deltoide. Hay factores que van a influir en la respuesta a las vacunas. No todos los seres humanos van a reaccionar de forma idéntica. Hay factores que pueden ser intrínsecos y de otro tipo. Por ejemplo, los intrínsecos son característicos de cada huésped, la edad, el sexo, las características genéticas y las posibles comorbilidades que pueda tener. Los factores del huésped, o sea, los factores perinatales del huésped, la edad gestacional, el peso que ha tenido al nacer, si ha lactado, si ha recibido anticuerpos maternos, si ha habido infecciones durante el embarazo y pueden afectar algunos otros factores. Los extrínsecos, y si ha habido infecciones, parásitos, administración de antibióticos, si ha habido una alteración de la microbiota, si ha estado sometidos a probióticos o prebióticos, si ha habido una inmunidad preexistente o previa. Factores comportacionales o actitudinales, el hecho de que una persona fume, consuma alcohol, haga mucho ejercicio, esté sometido a gran estrés crónico, etcétera, también van a afectar la respuesta a las vacunas. Factores nutricionales, el estado nutricional, los micronutrientes y otros factores. Los ambientales, si está en región rural o urbana, tiene una la localización geográfica, la estacional, el ambiente familiar, etc. Los factores de la vacuna, el tipo de vacuna, el producto, la cepa que se ha utilizado, los adyuvantes y la dosis que se administren a los pacientes. El esquema de vacunación, el sitio en el que se ha hecho la vacunación, el tipo de forma o la forma de administración e incluso el tamaño de la aguja, el día, o sea, el tiempo del día que se ha vacunado, la administración de otras vacunas, la administración de otras drogas. Todos estos factores van a influenciar o van a influir en la respuesta inmune frente a la vacunación. Una vez que un individuo se ha vacunado, es posible cuantificar la respuesta de las vacunas. Para eso se hace un estudio de la respuesta tumoral, por ejemplo, tipo de inmunoglobulinas, el tipo de anticuerpos, si hay una seroconversión, la seroprotección y demás. La respuesta inmune celular, cómo se han activado linfocitos T, los citotóxicos, los linfocitos T helper y otros. La respuesta a las citoquinas, porque sabemos que juegan un rol fundamental en todo el proceso de respuesta inmune. Entonces es posible evaluar este grupo de proteínas conocidas como citoquinas. Y métodos hacia el futuro, sistemas serológicos, sistemas de microarray proteico, algunos otros sistemas de inmunología, perfiles de expresión genética, todo lo que nos va a permitir de alguna manera también ver todo este conjunto de respuesta inmune frente a las vacunas, ¿no? Para protegernos de enfermedades producidas por microorganismos patógenos. En los últimos años ha habido mucha polémica con relación a la seguridad de las vacunas. Es tanto así
que ha surgido una corriente antivacunas. Muchas veces los padres siguen esta corriente, pero no consideran que los efectos secundarios de la vacunación no son tan preocupantes comparados con el riesgo de la enfermedad. Hay muchos rumores que pueden ser perjudiciales y que hacen que las personas eviten ciertas vacunas para ellas o para los niños. Por ejemplo, se han asociado vacunas como la SRP, que es contra el sarampión, paperas y rubéola, con el autismo, pero no hay un estudio que haya demostrado el efecto o la relación causa-efecto más bien. Además que hay que considerar que si hay un proceso de autismo, una enfermedad como tal, también hay un componente genético que podría explicar parte de esta. Las vacunas ahora la seguimos considerando como la forma más segura y eficaz de prevenir las enfermedades infecciosas, no solamente en los niños, también en los adultos. Aquí podemos ver ejemplos de vacunas bacterianas y podemos identificar muchas de ellas como importantes y que se encuentran en los programas de inmunización de nuestro país. Entonces, en los libros de referencia ustedes tienen la bacteria, el componente de la vacuna y quién debería recibir la vacuna. Lo mismo tenemos para los virus. Entonces hay enfermedades como la viruela, hepatitis A, B, herpes zóster, papiloma, influenza para prevenir la gripe estacional, el sarampión, parotiditis, la poliomielitis, que se encuentran en el programa ampliado de inmunización de Bolivia y algunos otros más que son fundamentales. Tiene una recomendación, o sea, nos explican qué tipo de vacuna es y hemos explicado que pueden ser vivos, que pueden ser inactivados, que pueden estar o pueden ser fracciones de los virus, en quién está recomendado y si hay refuerzo o no. Aquí tenemos lo mismo, vacunas de virus, el virus, los componentes, quién debería recibir como un complemento a lo anterior que hemos visto. Ahora, los países usualmente tienen los programas de vacunación. Hay un calendario que debería seguirse por parte de toda la población. Cuanto más se utilicen vacunas, especialmente en algunas enfermedades, va a ser posible incluso la erradicación de la misma. Ejemplo lo tenemos con la viruela, que ha logrado ser erradicada, y la poliomielitis, que está siendo erradicada en algunas áreas geográficas, sin embargo todavía está, y es una vacuna, por ejemplo, obligatoria. Entonces hay un calendario, como les decía, la vacunación tiene que realizarse a cierta edad y debería ser cumplida. Es importante que ustedes conozcan el programa ampliado de inmunización de Bolivia y vean qué vacunas se utilizan, son obligatorias, qué enfermedad previenen, cuál es la vía de administración, a qué edad se aplica y cuál es la dosis y cantidad. Esto sí tienen que saber de memoria, ¿ya? Porque eso es algo importante y es lo que está sucediendo. A esto tenemos que añadirle ahora, por ejemplo, la vacunación contra el COVID-19. Algo que también me parece importante mencionar son las etapas en el desarrollo de las vacunas. Hay vacunas que llevan o han llevado años hasta poder ser implementadas como obligatorias en el ser humano. Entonces, hay diferentes fases. Podemos diferenciar la fase preclínica, la clínica y la de comercialización hasta que sea de administración masiva y obligatoria en algunos casos, ¿no? Vamos a tener en la ciencia básica, todo empieza en el laboratorio. Una vez que se tiene diseñada la vacuna, se van a hacer ensayos en modelos animales. Entonces, en la fase básica o en el laboratorio, lo que se hace es caracterizar el antígeno, ver cuál es más inmunogénico y que puede dar lugar a una respuesta protectora. Así se formula la vacuna. Una vez que se tiene esto, se pasa a los estudios en modelos animales. Se analiza la seguridad, se analiza el tipo de respuesta inmunitaria para después recién pasar al estudio en seres humanos. Si aprueba esta etapa,
pasa a la fase 1 de los ensayos clínicos. Se realiza pero en grupos reducidos de personas. Durante todo este proceso hay que hacer un control, ¿ya? Y hay que evaluar incluso la forma de almacenar la vacuna para que se conserve de la misma forma para que no haya modificaciones. Se van a establecer en estas etapas la dosis y cuál es la vía óptima de administración. Si aprueba esta etapa, pasa a la fase 2 de los ensayos clínicos, se realiza en grupos poblacionales más grandes, se comprueba si son las más adecuadas y durante todo este proceso se va evaluando la eficacia y la seguridad de la vacuna. Una vez que aprueba esta etapa, pasa a la fase 3 de los ensayos clínicos. Ahí tenemos ya miles de voluntarios en diferentes lugares del mundo y se hacen comparaciones por grupos. Entonces, grupos que sean los que reciban las vacunas y el grupo placebo que no recibe la vacuna, y se ve si hay una diferencia estadísticamente significativa. Aprobando todos estos pasos, va a llegar a la fase 4, que es el marketing. ¿Ya? En este ya se va a monitorizar el funcionamiento de la vacuna y se ve cuál es la eficacia real y cuáles son los efectos secundarios reales que podría producir la vacuna. Y ahí vamos a tener ya empresas especializadas que van a ir produciendo las vacunas a gran escala, siempre controlando la calidad. ¿Qué tenemos actualmente? El desafío de las vacunas contra el SARS-CoV-2. El desafío de desarrollar una vacuna que sea exitosa. Entonces, se han aplicado diferentes estrategias. Ha sido un tiempo récord en el que se han utilizado estas vacunas a gran escala, en millones de personas. Las estrategias que se están utilizando: virus atenuado, que es el de los menos, las vacunas con un vector viral, las vacunas recombinantes y las vacunas de material genético, ADN o RNA mensajero. Entonces, una vez que se administra el antígeno, se pretende desarrollar una respuesta protectora. Lo primero que han ubicado es un determinante antigénico, o sea, cuáles serían las proteínas más inmunogénicas, las que darían lugar a una respuesta protectiva. Si analizamos el virus, este es un virus ARN, tiene un manto y en ella se han identificado proteínas como la E, la S y la M. La S, que es la spike, se ha encontrado que es la mejor candidata, ¿ya? Es la ideal para el desarrollo de estas vacunas. Entonces, una vez administrada, ¿qué va a hacer? Van a suceder la secuencia de hechos que hemos ido estudiando a lo largo de las clases anteriores. Entonces, tenemos un antígeno viral. Este va a poder activar a los linfocitos T, va a poder ser captado por las células macrofágicas con los macrófagos. Estos van a procesar estas células o estas partículas extrañas, las van a presentar a estos linfocitos T nativos. Estos van a madurar y a su vez van a desarrollar la producción de citoquinas que por un lado van a activar a los linfocitos T, los mismos que por un lado van a dar lugar a células memoria y por otro a células plasmáticas productoras de anticuerpos neutralizantes de esa proteína, y por otro lado van a producir citoquinas como el interferón gamma, que estimula los linfocitos T citotóxicos, que elimina directamente las células que están infectadas por el virus. De esa manera tenemos anticuerpos neutralizantes y eliminación directa de células infectadas, lo que logra la limpieza, el clearance de la infección viral. Pero además de eso va a mejorar las otras actividades, otras funciones del sistema inmunológico, como por ejemplo las respuestas inmunológicas dependientes de anticuerpos, aunque puede haber reacciones inmunopatológicas por la activación de los linfocitos T helper 2 y algunas otras, y se va a gatillar otro tipo de alteraciones del sistema inmunológico. En resumidas cuentas, queremos lograr la eliminación del microorganismo o la mejora de la infección viral. ¿En qué estrategias de vacunación se pensaron para el diseño de las vacunas contra el COVID-19?
varios. Fíjense, tenemos vacunas con un vector viral. Se está utilizando en muchas de las vacunas ahora el adenovirus como vector. ¿Qué es lo que hace? Se utiliza un virus que no va a causar una enfermedad conocida, o no tiene una enfermedad importante, o no tiene la capacidad de replicarse en el ser humano, por eso no va a producir por sí mismo enfermedad. Y este se combina con al mismo se le introducen los genes de interés, el gen que codifica la proteína inmunogénica que se ha seleccionado. En el caso de coronavirus, del SARS-CoV-2, es la proteína spike, ¿no? La espiga que le llaman, que está a nivel de la membrana. Entonces, este gen se inserta en un plásmido recombinante y luego se hace una incorporación de este a través del ensamblaje de este virus en determinadas células. Lo que se hace es se termina de introducir el material genético en estos virus, y estos se conocen como virus vectores recombinantes, que es el virus, que en este caso el adenovirus, que tiene incorporado el gen que codifica la proteína de spike, en el caso del coronavirus. Se han hecho pruebas con otro tipo de virus, como el virus del sarampión, y se logra lo mismo. Hay otras técnicas que consisten en la producción de proteínas, de partículas, directamente la proteína, que se puede lograr mediante cultivo y transfección de líneas celulares, y se obtiene lo que son los antígenos recombinantes. Se han utilizado diferentes tipos de células. Se puede hacer el cultivo de virus en célula, por ejemplo las células Vera. Se van a obtener gran cantidad de partículas virales, se van a purificar y eso va a ser el antígeno. También hay vacunas con patógenos inactivados. Tenemos el virus, este se hace propagar en cultivos celulares, se obtiene una buena cantidad y luego se somete a un tratamiento químico o térmico para que sean partículas muertas. Y las vacunas con patógenos vivos atenuados, en este caso se tiene el virus, se hace varios pases en cultivos celulares hasta obtener virus mutantes que hayan perdido la capacidad patogénica, y esa es la base de la vacuna. Las vacunas actuales, vacunas ADN. O sea, lo que se hace es introducir el gen que codifica ese antígeno inmunogénico importante. Este se incorpora, por ejemplo, en plásmidos, y directamente el material genético tal cual es introducido en el ser humano. Las vacunas ARN. Estas vacunas ARN utilizan el RNA mensajero. Estas la colocan o la engloban o la colocan dentro de lo que se llaman nanopartículas. Estas de naturaleza lipídica tienen la capacidad de atravesar las membranas y al interior de las células humanas ya se van a liberar, van a ser leídos, se van a traducir en proteínas, y estas proteínas van a ser procesadas para posteriormente ser presentadas a lo que es el sistema inmunológico. Las vacunas que se disponen hoy en día para SARS-CoV-2, que previene el COVID-19, RNA mensajero, las que hemos oído hablar. La compañía es Moderna, Pfizer, entre otras. Hay algunas que están probando vacunas ADN, que creo que a Bolivia no han llegado estas, pero sí Pfizer, entre otras. Los que están probando con vectores virales, AstraZeneca, que también ha llegado, Sputnik, también está aquí, y Johnson & Johnson. Los que tienen o que manejan proteínas, algunas como estas empresas, estas compañías, Novavax o Medicago, y virus inactivados, que son los que más han llegado a Bolivia, que son la forma de vacuna de Sinopharm y de Sinovac. Si ustedes se fijan, la eficacia es variable, pero muchos de estos datos todavía están pendientes porque todavía no se ha terminado de evaluar cuál es la real eficacia de cada una de las vacunas. Muy prometedoras, entre ellas, por ejemplo, Pfizer y Moderna. El almacenamiento difiere. Hay vacunas que tienen como ventaja, como estas las de ADN, que pueden estar a temperatura ambiente. Y la desventaja de algunas, como la de Pfizer, es
el almacenamiento, que sí o sí tiene que ser a menos 70 grados centígrados. ¿Ya? El resto, la mayoría, si se fijan, es a temperatura de alrededor de los 4 grados centígrados. Lo novedoso en las vacunas actuales son estas, las que están hechas de ARN mensajero. ¿Qué es lo que hacen? Se tiene la estructura, en este caso del virus, se selecciona la fracción que codifica la proteína inmunogénica, se ha visto que es la de Spike. Una vez que se tiene esa información, hay material genético, se obtiene RNA mensajero y esta se envuelve en unos complejos de lípidos, que son las nanopartículas. Y esa es la forma de administrar al ser humano. Estas partículas de RNA mensajero son sometidos a varios procesos de manera que son modificados. Son modificados de manera que entren a las células, puedan ser expresadas, se sinteticen las proteínas y haya gran cantidad de proteínas nativas o antígenos nativos que sean presentados en la superficie de estas que son las células que son las macrofágicas y que puedan ser al mismo tiempo presentadas por el complejo mayor de histocompatibilidad de manera que van a activar lo que es la respuesta adaptativa. Cuando el RNA mensajero no está purificado, no está modificado, va a ser captado por los fagocitos, pero va a haber una expresión muy pobre de los antígenos nativos y muy pobre la presentación contra los a las células linfocitarias a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Si revisamos cómo actúan estas vacunas que están basadas en RNA mensajero, como están envueltas en una estructura lipídica, una vez que se inyectan, van a ser captados por los macrófagos. El RNA mensajero va a ser liberado. Este va a ser traducido y se van a sintetizar las proteínas que son del virus. Estas proteínas pueden presentarse a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 a los linfocitos T helper CD4 positivos. Estos van a activarse, van a liberar las citoquinas y van a su vez activar a los linfocitos B por un lado y a los linfocitos TCD8 o citotóxicos por otro. Los linfocitos B activos van a producir anticuerpos que son neutralizantes, anticuerpos específicos contra esta que es la proteína Spike que previene la expansión del virus y además que se van a formar células memoria, ya que van a actuar rápidamente frente a una nueva infección. Como activan también los linfocitos T CD8, estos son los linfocitos citotóxicos. Por lo tanto, estos van a ir a actuar directamente sobre células que están infectadas con el virus y de esa manera ayudan a la protección frente a la enfermedad. ¿Cómo funcionan las vacunas vectorizadas? Se están utilizando como vectores adenovirus. Dos ejemplos, la Sputnik y la AstraZeneca, que han llegado a nuestro país. ¿Qué es lo que hacen? Toman a los virus, en este caso adenovirus, y aquí incorporan el genoma o el gen que codifica la proteína S, del spike del coronavirus. Entonces, esta la van a inyectar al ser humano, las células van a captar el virus porque el virus va a infectar a las células y al interior va a producirse, por un lado, la expresión, o sea, se va a expresar el ARN mensajero el ARN que finalmente se traduce, el ADN que se traduce en ARN mensajero y este se expresa como la proteína que es esta, la proteína S. Esta proteína S va a aparecer como extraña en la superficie de las células humanas. Por lo tanto, va a ser reconocida y a través del mecanismo de reconocimiento complejo mayor de histocompatibilidad y determinantes o proteínas en algunos tipos de linfocitos como la CD8 va a activar ese tipo de respuesta inmune y por otro lado puede haber una lisis celular, se van a liberar estas proteínas que son del virus porque son la proteína S, van a ser captadas por las células presentadoras de antígeno como los macrófagos, estas lo van a hacer o se van a presentar a través de la unión complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y proteína CD4, activan a estas células y por lo tanto se activa todo lo que es la respuesta inmune adaptativa protectora frente a esta proteína S que evita la diseminación del virus. Para lograr eso se hace toda una manipulación genética
se tiene la estructura de genética de este adenovirus, se van a deletear, o sea, se van a extraer o se le van a quitar algunos pedazos. Esto va a ser reemplazado por otras secuencias, pero al final lo que logran es insertar el material genético o el gen, en este caso, de la proteína Spike en el genoma de este virus, y el virus lo que sirve es de vehículo. Entonces, cuando vaya a infectar, lleva la información genética de la proteína frente a la cual se quiere lograr la respuesta inmune. Y finalmente, ¿cómo funciona esta vacuna con un vector como el adenovirus? Al final lo que hace es utilizar al adenovirus como el vector. Lleva la información genética y hemos visto que se expresan estas proteínas ajenas que van a estar en la superficie de las células infectadas. Estas van a poder activar a los linfocitos B, van a poder hacer la presentación a los linfocitos T, CD4, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden ser captadas hemos visto por macrófagos, las presentan a los linfocitos T, CD4, pero también a través del complejo de histocompatibilidad clase 1 y su interacción con la CD8 van a activar a los linfocitos T, CD8. En resumidas cuentas, se activa la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias.